varios pastores metían todas las ovejas juntas. Y me imagino que no había el marcaje como hay ahorita, ¿no? También ahí en Torreón, pues el marcaje del ala es muy fuerte, ¿no? De hecho yo aquí... Entonces, bueno, lo van a ver ahí, no había ese marcaje, yo creo que era difícil distinguir cuál oveja era de quién, ¿no? Pues ya blancas y lanudas, digo, es difícil verlo, ¿no? Se me figura un poquito como cuando yo recibo fotos de colegas de allá de China, de las otras plantas donde yo trabajo, y digo, es que todos están iguales, ¿no? ¿Cómo sabes quién es cuál, no? Entonces, así los pastores, yo creo que llegaban ya en la mañana a recoger sus ovejas y pues veían que, pues, cuál es cuál, ¿no? Entonces, ¿qué hacía el pastor para poder, pues, sacar a sus ovejas del redil? Les hablaba, les chiflaba, tenía algún tono especial, y entonces las ovejas que eran de él se empezaban a alinear y salían del redil siguiéndolo. Esa es la analogía del cencerro, ¿verdad? Bueno, no sé si las ovejas traían eso, yo lo he visto en las vacas, pero no sé en las ovejas. Entonces, el pastor hacía eso. ¿Y por qué es importante? Porque Jesús tenía la habilidad de utilizar parábolas muy sencillas para enseñar. Entonces les está hablando en este pasaje, les está hablando a un grupo del pueblo de Israel y está utilizando esta analogía, ¿sí? Al utilizar esta parábola para dirigirse al pueblo, Jesús estaba utilizando algo que muchos de los que estaban escuchando conocían. Muchos tenían ovejas, o muchos de ellos habían sido pastores o eran pastores, o sus hijos cuidaban ovejas, así que era algo que no era desconocido. Entonces estaba hablando el lenguaje de la gente, ¿sí? Sin embargo, también está, como siempre, dedicando una parte de su mensaje para un grupo especial que también por ahí siempre lo andaba siguiendo, a veces oculto, así como espía, a veces veladamente dentro de los grupos, y obviamente eran los líderes del pueblo, los fariseos o los sacerdotes. Y ahí está hablándoles, ¿no? Poniendo el dedo en la llaga, porque está utilizando esta parábola para que muchos pudieran entender las labores de pastoreo, la imagen del redil, algo que el pueblo podría distinguir. Sin embargo, también les está incidiendo a los líderes y diciéndoles, ¿saben qué? Aquí hay algo especial que tengo que ver con ustedes. Y les recuerda algo que podemos ver en el capítulo 34 de Ezequiel. Allí en Ezequiel, Dios ya había emitido un juicio muy severo contra los pastores de su pueblo, contra los sacerdotes y guías, ¿sí? Si abrimos ahí la Biblia en Ezequiel 34, 2, y vemos ahí primero en los versículos 5 y 6, ¿sí? Dice, a causa de su conducta, ya Dios había emitido un juicio, y es donde podemos leer, se han dispersado por falta de pastor, de vigilancia, protección del pastor, y se han convertido en presa de todas las bestias del campo, andan dispersas, mi rebaño anda errante por todas las partes, por los montes y los altos collados, mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra. Esa era la voz de Dios reclamando a los guías del pueblo de Israel que algo no estaba bien y que su pueblo estaba disperso. Los estaba acusando de dos cosas: la falta de vigilancia y la carencia de defender a su pueblo, ¿sí? Y entonces ahí en el versículo 34:2 también dice, ay de los pastores de Israel. Entonces, cuando Jesús toma esta parábola, no solamente está tomándola para explicarle al pueblo acerca de la parte de que Él es el buen pastor, sino está también yendo otra vez duro y a la cabeza contra los que eran los líderes en ese momento del pueblo de Israel. Y los está confrontando con una verdad. Cuando les dice, yo soy el buen pastor, está claramente diciéndoles que ellos no son el buen pastor, que ellos han fallado y que Él está aquí hoy para hacer algo diferente por sus ovejas. Entonces, por eso toda esa imagen que vimos en el capítulo 10, todo lo que Él menciona acerca de lo que hace un buen pastor, cómo está el redil, cómo escucha su voz, es claramente dirigido al pueblo, pero también claramente dirigido a las autoridades. Imagínense entonces las autoridades cómo se sentían, ¿no? Ya les había dado con lo del sábado, ya los había confrontado con los sepulcros blancos, ya los había confrontado con su forma de tomar todas las cosas literalmente, pero no hacerlas de corazón.
Y bueno, pues para no variar, le dice, ahí va el otro, ¿no? Y entonces les muestra eso. Si vemos en el versículo 8 de Juan 10, ¿sí? ¿Qué es lo que le dice? Si alguien me ayuda a leerlo ahí, por favor. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y saqueadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿A quién creen que le estaba mandando el telegrama? A los fariseos, ¿verdad? Otra vez, entonces dice, si él es el buen pastor, entonces los malos pastores son salteadores o ladrones y salteadores, ¿sí? En los versículos 12 y 13, vamos a ir a ver en los versículos 12 y 13, dice, vuelve a mostrarles otra vez ahí el repudio por la actitud al compararle con pastores asalariados. O sea, esa comparación con pastores asalariados también era dirigida claramente a los fariseos o a los dirigentes del pueblo. Dice, más el asalariado, y que no es el pastor de quien son las propias ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y ¡pum!, las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Jesús está también diciéndoles, sé que no les importan las ovejas, sé que no les importa este pueblo, pero yo vine aquí porque me importa. Yo soy el verdadero pastor, y tan es así que voy a dar mi vida propia por esas ovejas. Ese era el plan de Dios desde un inicio. El plan de Dios era que Jesús iba a realizar ese plan, en Él se iba a realizar ese plan, y es importante recalcar, yo creo, para todos nosotros, que Jesús no murió porque los sacerdotes o el pueblo de Israel lo odiaran. De hecho, en este pasaje interesante vemos que lo quisieron apedrear y curiosamente no hubo piedra que saliera, ¿verdad? Y dice ahí que lo quisieron apresar. Imagínense, estaban ahí, lo quisieron apresar, y sin embargo parece ser como que ¡pum!, se escapa. Ahora sí que como Houdini, ¡pum!, se les escapa, y dice ahí, y no lo pudieron apresar. ¿Ustedes creen que no lo hayan podido apresar? ¿Ustedes creen que no hayan podido tirarle las piedras? Digo, en bola, yo me acuerdo en la prepa, cuando estábamos en bola, todo se hacía bien fácil, ¿no? Ya cuando estábamos solos, ya no le decíamos nada al grandote que pasaba ahí de la prepa del otro lado, ¿no? Entonces, pero en bola es bien fácil, y entonces ahí claramente se ve que lo que hizo Jesús no es porque el morir no fue porque lo odiaran, y no fue porque los sacerdotes pidieran que muriera, o no fue porque los romanos le temían, no fue porque los romanos temían que fuera a levantar al pueblo y hacer una revuelta. En realidad, yo creo que los romanos lo que menos tenían era temor de Jesús. Jesús murió porque quiso ser sacrificado por nosotros, y eso es lo que no hay que olvidar. Esa es la acción. Jesús quiso ser sacrificado por nosotros. ¿Qué hace? Toma nuestros pecados sobre sí mismo para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, y tener vida, como dice en el versículo 10, en abundancia. Muy abusados con el versículo 10. Muchas veces van a encontrar predicadores que están utilizando el versículo 10 de la vida abundante para decir, tú cree en Jesús y verás que automáticamente tus cuentas, la tarjeta de crédito que está bien saturada de lis, se va a poner en cero, ¿no? Entonces, no es cierto. Ahí, ese es yo creo que uno de los pasajes más malamente utilizados. Jesús está hablando de una vida abundante, pero de otro tipo de vida. Nosotros sabemos de qué tipo de vida habla, ¿verdad? Entonces, vida abundante en Él. Jesús sabía que la muerte que iba a sufrir era vergonzosa. Él tenía bien claro cómo iba a ser, sabía que iba a ser crucificado, pero sobre todo sabía que iba a ser muy vergonzoso, muy horrible, siendo el rey, ser tratado como el peor criminal, y él sabía desde antes lo que iba a tener que soportar y sufrir, y él lo hizo voluntariamente. Eso es importante de la acción, morir por nosotros, el propósito, obviamente, llevar nuestros pecados a la cruz y ahí clavarnos, pero algo importante, voluntariamente, lo hace por amor, ¿sí? Vemos en Isaías 53:6 que dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros, ¿sí? Y en Hebreos 12:2 también podemos ver, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, menospreciando la vergüenza, menospreciando toda la burla que hubo de toda la gente, y después se sentó a la diestra del trono de Dios. Impactante, ¿verdad? Un Dios de acción. La acción ya la conocemos, el propósito ya lo conocemos, y también por qué lo hizo y cómo lo hizo, voluntariamente. En este capítulo vemos algo importante que mencionábamos. Cada vez que Dios interviene a través de Jesús en la vida de alguien, está ese efecto: acción, reacción, aceptación o rechazo, consecuencia, ¿sí? Lo veíamos con la mujer samaritana, la confronta con su pecado, y entonces hay una reacción de ella, y ella dice, va corriendo y le cuenta a todo el pueblo: aquí está, allí está, él me dijo lo que en mi vida pasa, él es el que estamos esperando, ¿sí? Jesús está diciendo que hay ovejas que le seguirán y otras no, aquellas que logran reconocer la voz del pastor. ¿Qué pasa? Otra vez volviendo al redil, entra el pastor en la mañana, les habla de las ovejas, por ahí hay una oveja que se queda medio dormida, no reconoce la voz del pastor. ¿Qué va a pasar con esa oveja? Obviamente se va a perder, se va a quedar ahí y probablemente la va a tomar otro pastor, o acabará esa tarde en la carnita que va a hacer el que cuida el redil, que normalmente era uno de los pastores, se turnaban, y entonces si había una oveja que no hallaba reclamo, pues yo creo que fácilmente entraba a la barbacoa, ¿verdad? Entonces, ahí está. Entonces, en el inicio del capítulo lo veíamos, y algo interesante que marca ahí Jesús en este capítulo dice: las ovejas de Jesús no se equivocan. Las verdaderas ovejas de Jesús no se equivocan. Las ovejas cuyo pastor es Jesús no se equivocan. Ellas conocen a su pastor y Él las conoce a ellos. ¿Se acuerdan la semana pasada el ciego que sanaba de sus ojos? Así estuvo también, acción, reacción. ¿Crees en el Hijo de Dios? El ciego dice: ¿quién es, Señor? Dímelo para creer en Él. Pues ya lo has visto, soy yo. Y entonces el hombre, ¿qué hace? Entonces el hombre creyó en Dios, dijo: creo en ti, y inmediatamente se postró a adorarle, ¿sí? Pero va a haber otras ovejas que van a estar confusas o que abiertamente rechacen a Jesús. Jesús sabe eso, y algunas de ellas van a pensar que está loco. Veíamos ahí en las reacciones de algunas de ellas en los versículos 39 y 31. ¿Dónde está? Bueno, veíamos en el 39, ¿sí? 39, sí. Pues algunas ahí dice procuraron prenderle y él se escapó de sus manos, pero también otros decían: bueno, o sea, estás loco de remate, estás endemoniado, ¿cómo vamos a creerte a ti? Y otros por otro lado decían: no, pero espérate, si está endemoniado, un endemoniado no puede sanar la vista de los ciegos. Fíjense qué impactante, ¿no? Un capítulo antes veíamos en el escenario, en la escena veíamos a Jesús sanando a un ciego. ¿Cómo eso tiene impacto todavía? ¿Cómo tiempo después la gente lo recuerda y dice: alguien que hace eso no puede ser endemoniado? En el versículo 20 ahí vemos, ¿no? Algunos decían: no, está endemoniado, está loco. En el versículo 21 también: ningún endemoniado habla así, contestaban otros. Entonces había confusión, ¿sí? Al llamado, a la palabra de Jesús, a la historia que estaba contando y a la confrontación que estaba haciendo a ese grupo, había una reacción doble. Unos confundidos decían: este no es, y otros decían: ah, caray, tengo dudas, puede ser que sí sea. Los que están confundidos, bueno, tienen otra oportunidad. Fíjense qué interesante, tienen otra oportunidad de volver a tocar eso, y me impacta esta parte del capítulo. Vamos ahí al versículo 24, si alguien me ayuda a leerlo. Alguien por ahí con voz fuerte, de tenor, o soprano, mezzosoprano. ¿Alguien tiene ya por ahí? ¿Cuánto, hermana? ¿Lo tienen?
rodearon los